Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Juan capítulo 1 del versículo 35 al 42. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por tu presencia, por tu favor, Señor. Gracias porque hoy podemos escucharte. Hoy podemos aprender de ti, papá. Háblanos, Dios. Habla a nuestro corazón, habla a nuestros pensamientos, Señor. Hoy queremos, Señor, presentarte un corazón dispuesto, una tierra en donde tú deposites esa semilla en cada uno de estos corazones, Dios. Espíritu Santo, hoy tú nos conduces a la verdad. Tú nos recuerdas todo aquello que el Padre ha escrito para cada uno de nosotros. Hoy queremos ser encontrados, ser hallados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y voy a comenzar leyendo. Si te vas al encabezado de Juan 1 del verso, de los versículos 35 al 42, el encabezado dice los primeros discípulos. Y voy a comenzar a leer Juan 1:35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Vemos aquí cómo hemos estado hablando de Juan el Bautista. Y dice aquí la escritura que estaba Juan y con él le acompañaban dos de sus discípulos. Dos de esos, ¿verdad? De esos estudiantes que Juan se encargó de enseñarles. Y vemos cómo el 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Si recuerdas, Juan fue aquel, ¿verdad?, que preparó el camino, aquel que preparó el camino del Señor. Y aquí les dice, les está presentando, les sigue presentando Juan a sus discípulos y aquí habla de una manera especial, les dice, He aquí el Cordero de Dios. Y vemos cómo en el siguiente versículo, en 1:37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, tú y yo en estos tiempos seguimos siendo, ¿verdad? Ese Juan el Bautista que está preparando el camino del Señor. Tú y yo somos esos precursores, somos esos mensajeros que están preparando el camino del Señor. Y, y me llama la atención cómo el verso 37 dice que estos discípulos de Juan oyen las palabras de Juan y enseguida siguen a Jesús. Ahora, en esta parte de la escritura, tú y yo podemos abrazar varias cosas, podemos aprender tantas cosas que hoy el Señor nos quiere hablar. Y es que Juan, como ese mensajero, ¿verdad? Se encargó de conducir a sus discípulos al corazón de Dios. Ahora, te decía hace un momento, tú y yo somos en estos tiempos, somos ese Juan el Bautista que está preparando el camino. Ahora, no quiero que pienses en más allá. ¿A qué me refiero? Tú como esposa, ¿verdad? Piensa en tus hijos, piensa en tu esposo. Ahora, tú como esposo, piensa en tu esposa y en tus hijos. Somos, son las primeras personas, ¿verdad? Que estamos conduciendo, que estamos siendo partícipes de conducir su corazón al corazón de Dios.
Porque podríamos pensar, es que no tengo a mis 12, no tengo a los 50, ¿verdad? Que estoy enseñando, no tengo a una congregación a quien estoy enseñando y, y no es así. El Señor nos entregó una familia, nos entregó una familia a la cual tú y yo estamos conduciéndolas al corazón de Dios. Nuestras actitudes las están los están conduciendo al corazón de Dios. Y me encanta cómo Juan nos encargó, ¿verdad?, de construir seguidores que le siguieran a él. Juan se enfocó en construir gente que siguiera el corazón de Dios, porque Juan sabía que no se trataba del mensajeros, se trata del mensaje. Entonces, en estos versos vemos cómo los discípulos de Juan oyen las palabras de Juan y enseguida siguen a Jesús. Enseguida esa fe, ¿verdad?, que tenían en aquella persona que Juan les presentaba. Imagina cómo era esa pasión, ¿verdad?, de Juan encargado de presentar a Jesús. Era tanta su pasión de presentar a Cristo que sus discípulos estaban ansiosos de ver al Cordero de Dios. Entonces, Juan se encargaba de presentar, Juan les estaba, ¿verdad?, anunciando. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan conocía el mensaje. Juan conocía a aquel que le dio el mensaje. Y dice el verso 38, estoy leyendo Juan 1:38. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían esos dos discípulos de Juan, dice, les hace una pregunta, ¿qué buscan? Juan, ¿verdad? Les dice a estos dos seguidores, allí está el Cordero de Dios. Y enseguida estos dos discípulos de Juan ahora depositan su fe en Jesús, se encargan de seguirlo. Y la primer conversación que tiene Jesús con estos discípulos de Juan, mira, es una pregunta. Y les dice, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, le, le responden, no, estos dos discípulos no responden su pregunta de Jesús, sino responden con otra pregunta. Y mira qué les dice, estos dos discípulos le dicen a Jesús, le preguntan, ¿dónde moras? Y podremos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver? Jesús les está preguntando, ¿qué buscan? Imagínate de pronto, ¿verdad? Jesús está caminando y hay dos discípulos de Juan tras de él que lo están siguiendo. Él voltea y les pregunta, ¿qué están buscando? Y solamente estos dos discípulos le responden con otra pregunta, ¿dónde moras? Y nada que ver, ¿verdad? Su respuesta con la pregunta de Jesús. Pero, ¿sabes? Hay algo importante en esta pregunta que le hacen los discípulos de Juan a Jesús. Que en ese momento, ¿verdad? Cuando siguen a Jesús ya no se convierten en discípulos de Juan, ya no son discípulos de Juan, ahora ya son seguidores de Cristo. Hay algo importante en esta pregunta porque cuando ellos le dicen a Jesús, ¿dónde moras? La palabra moras en el original griego significa permanecer. Ellos le estaban preguntando a Jesús, ¿dónde permaneces? ¿A quién estás? ¿En quién estás injertado? ¿Por qué? Porque cuando Jesús les hace la pregunta,
¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí? Ellos necesitaban primero preguntarle a Jesús esto. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista les enseñó a seguir a aquello que estaba injertado en Cristo, en Dios que era Jesús. Recuerda que también Juan les enseñó que había falsos maestros. Y para los discípulos de Juan, el preguntarle a Jesús, ¿dónde moras? ¿Dónde permaneces? ¿De quién dependes? Era importante para ellos poder responder lo que Jesús les estaba preguntando. Porque Juan les enseñó, Juan a sus estudiantes, a sus discípulos les enseñó seguir al Padre. Y yo te decía al inicio, somos esos Juan el Bautista, porque estamos discipulando a nuestros hijos. ¿Y qué les estamos enseñando? ¿De quién les estamos enseñando que dependan? ¿A quién les estamos enseñando que sigan? Porque finalmente no nos tienen que seguir a nosotros. Si bien, ¿verdad? Estamos en un tiempo que estamos disciplinando, estamos educando, estamos abrazando, estamos manifestando, ¿verdad? Pero no, pero nuestro objetivo como padres es enseñar a nuestros hijos a seguir a Cristo. Y Juan sabía su propósito. Juan sabía que sus seguidores tenían que depender de Jesús, no de él. Lo, lo, Juan les enseñó, Juan les enseñaba, ¿verdad? A buscar el corazón de Dios. Dice el siguiente verso, Juan 1:39. Les dijo, venid y buscad. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Ellos, ellos le hacen esta pregunta a Jesús y él les dice, vengan y ustedes se darán cuenta, ustedes mismos se responderán. Pero fíjate cómo hay algo importante aquí en el orden de estas palabras, ¿verdad? Acuérdate que cuando están en rojo es porque están escritas directamente de Jesús. Y el 39, cuando los discípulos de Juan le preguntan, ¿dónde moras? Jesús les dice, venid y ved. Te decía que es importante el orden en el cual están escritas estas palabras. Dice, vengan y vean. No les dice, ¿verdad? Vean lo que hago y después si quieren me siguen. Ese no es el orden. Les dice el Señor, vengan y vean. Y, 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 y hay, y hay reglas, ¿verdad? Reglas en el discipulado. Si tú y yo queremos ser discípulos de Cristo, primero necesitamos seguirlo y después ver qué va a suceder. No, no aplica al revés. No se trata de lo que podamos ver para decirle sí al Señor. No se trata de lo que nos pueda dar para decirle sí al Señor. Y aquí, y, y aquí, y aquí Jesús plasma, vengan y después vean. Es por fe y no por vista. Su convicción, su dependencia, eh, eh, que ustedes necesitan de mí, implica fe. No, necesitan dejar a un lado lo que puedan ver. Y de aquí, de esta, aquí en esta parte de la escritura necesitamos
Es como aquello que presentamos de Cristo, ¿verdad? Porque a veces solo presentamos el milagro y no presentamos a aquel que puede hacer el milagro. Que, y a veces nos pasó, ¿verdad? Invitamos incluso a alguien a la iglesia y te va a ir mejor, te va a ir bien, todo va a estar bien. Necesitamos presentar a Cristo, no los beneficios que pueden obtener. Hay una, ¿verdad? Hay una urgencia como iglesia de que presentemos a Cristo. No se trata de que su vida se va a solucionar cuando los llevamos a la iglesia. Incluso su vida comenzará a tener problemas, porque comenzará una lucha, ¿verdad? De dejar aquello que estábamos acostumbrados a hacer para comenzar a hacer lo que fuimos llamados. Y ahí va a comenzar un problema. Y Juan adiestró perfectamente a sus discípulos, que se trataba primero de seguir y después iban a ocurrir cosas. Y que aun si no ocurrían, su corazón de ellos estaba dependiendo solo de Cristo. En el siguiente, sigue diciendo, verso 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí, estudiosos, ¿verdad? Teólogos dicen que el otro discípulo era Juan junto con Andrés, Juan el apóstol, ¿verdad? Y dice que Andrés fue el primero. Ahora, el título de esta parte de la Biblia dice los primeros discípulos. Incluso Andrés fue el primero en seguir a Jesús. Andrés fue el primero, ¿verdad? En llamarle Mesías, en llamarlo Mesías, el ungido, Cristo. Ahora, fíjate cómo Andrés fue bien discipulado por Juan. ¿A qué me refiero? Dice el verso 41. Este halló primero a su hermano Simón. Andrés, oye lo que Juan le dice acerca del Cordero de Dios. Sigue a Cristo. ¿Y cuál es lo que sigue haciendo Andrés? Dice que halla a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías y lo trae a Jesús. Fíjate cómo, cómo Juan despertó en Andrés esa convicción de ser seguidor de Cristo. Y no solo eso, de multiplicar lo que él había sembrado en su corazón. Y dice que Andrés, ¿verdad? Cuando después de que sigue a Jesús, va por su hermano, lo encuentra y lo presenta a Jesús, lo trae a Jesús. Ese, eso que estaba haciendo Andrés, Andrés estaba multiplicando lo aprendido. Y ve, hay dos escrituras más, solamente te las voy a citar. Juan 6 del 4 al 9 y Juan 12 del 20 al 22. Estas dos escrituras más es donde vuelve a aparecer Andrés. Pero mira, en una de ellas, qué importante fue su aparición de Andrés. ¿Recuerdas en la alimentación de los 5,000?
que Felipe, ¿verdad? Otro de los discípulos está angustiado porque ya era tarde y le hace, le dice a Jesús, ¿qué vamos a hacer con la gente? Ya es tarde y necesitan alimentarse. Y solamente Jesús les dice, denles de comer. Y Felipe, ¿verdad? Como buen matemático comienza a hacer cuentas y pues sabe que no van a salir las cuentas. No alcanzaría, lo que traen de dinero no alcanzaría para alimentar a tantos. Pero aparece Andrés, aparece el discípulo de Juan, aparece aquella persona adiestrada por Juan para seguir el corazón de Dios. Y aparece Andrés y solamente dice, aquí hay un muchacho, en su mochila trae algo. Esa sí te la leo, dice, Juan 6. Dice Andrés, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Ahora, fíjate cómo aparece Andrés. Andrés, Andrés, ¿verdad? Inspirado por Dios, sabía que con lo que tenía y en quién creían, en quién seguía que era el Cordero de Dios, era suficiente para alimentar a tantos. Y yo te decía que somos ese Juan el Bautista que está adiestrando, ¿verdad? Estamos discipulando. ¿Qué les estamos enseñando? Porque, porque Juan le enseñó a Andrés que con lo que tenían y en quién creían era suficiente. ¿Qué les estamos enseñando? Necesitamos, ¿verdad?, conducir a aquellos que el Señor, ¿verdad?, nos está permitiendo. Y empezando por nuestra familia. Necesitamos conducirlos y enseñarles con lo que ahora tienes, hijo, con lo que ahora tienes, hija, es suficiente, porque no se trata de lo que tienes, se trata de quién dependes. Y esa es la función de un precursor. Esa fue la función de Juan el Bautista, de que, de que lo suficiente era solamente decir sí a esas palabras de sígueme. Y cuando comenzó Jesús a elegir a sus 12, ¿verdad? Solamente usó una palabra el Señor y era sígueme. Fue lo único que usó el Señor para transformar sus vidas. No les dijo, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? ¿A qué te dedicas? Solamente el Señor fue un sígueme. Y hoy, ¿verdad? El Señor nos vuelve a hacer esta palabra, nos vuelve a hacer esta invitación, perdón. Sígueme, sígueme. Termino con esto. Un precursor, refiriéndome a Juan el Bautista, refiriéndome a que tú y yo ahorita somos precursores de esta generación. Somos quien prepara el camino, ese es el precursor. Un precursor sabe que no se trata del mensajero, se trata del mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo.
Te damos gracias, Señor, porque hoy creemos que tú nos has hablado, que tú hoy has despertado nuestro corazón a esa necesidad que hay en tu corazón de conducir a los demás a seguirte, Señor. Enséñanos cómo disipular, cómo educar a nuestros hijos para que te sigan a ti, Dios. Enséñanos cómo tener esas acciones que conduzcan a los demás a seguirte como el Cordero de Dios. Enséñanos, Dios, qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir. Enséñanos que hoy creemos que tú nos creaste para esta generación, para preparar tu camino de regreso, Señor. ¿Cómo lo estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo? Y si aún no estamos haciendo algo, Señor, perdónanos. Hoy queremos disponer, hoy despierte en nosotros ese compromiso, Señor, de disponer todo lo que somos para preparar tu camino. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por cada familia aquí representada. Hoy yo creo que son esas familias precursoras, esas familias encargadas de mostrar el mensaje, esas familias que están discipulando a sus hijos, a sus hijas, a sus generaciones. Espíritu Santo, tú trae convencimiento de todo aquello que necesitamos hacer, aún de todo aquello que necesitamos dejar para poder hacerlo. Te damos tantas gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.